La distracción está tan metida en nuestra cultura que no lo reconocemos. A veces le llamamos diversión, a veces le llamamos socialización, a veces le llamamos entretenimiento. Y es por eso que es tan difícil quitarnos la distracción para ser una persona con acción, con claridad de mente. Eso es parte de lo que vemos, obviamente, en nuestros talleres de Mindful Home Office, pero en esta ocasión me han pedido hablar acerca de cómo lidiar con la distracción. Y de esto trata nuestra sesión de hoy. Bienvenido, este es el show de Maxioma. Este es el folleto de esta semana y vamos a ver cómo te sientes en relación a tu distracción, a cómo haces las cosas que supuestamente dices que vas a hacer. Y bueno, para comenzar, tenemos unas preguntas que quiero hacerte. Voy a cerrar aquí el folleto y tengo unas láminas que te quiero mostrar. Vamos a ver. Está perfecto. Muy bien. Vamos a hacerlo grande. Ahí estoy. Perfecto. Bueno, cómo vivir enfocado y sin distracciones. Pero antes de entrar en esto, vamos a hacer una encuesta. Son 5 preguntas y lo más sencillo es que si tienes una hoja de papel cerca o simplemente vayas memorizando tus respuestas, no es tan complicado. Son 5 enunciados donde tú vas a pensar qué tan cierto es ese enunciado en relación a tu caso. Desde la respuesta pueden ser uno, no es verdad; 2, no tan cierto; 3, en promedio; 4, cierto; y 5, totalmente cierto. Comenzamos. En el área de gestión de tiempo, ¿qué tan cierto es para ti esto que voy a decir? Consistentemente manejo mi vida con base en las más avanzadas principios y tecnología de gestión de tiempo, ¿ok? Consistentemente manejo mi vida con base en lo más avanzado sobre principios y tecnología de gestión del tiempo. Piensa, si no tienes una pluma, simplemente contéstate si eso no es verdad, si eso es más o no es tan cierto, quizá alguna vez. El 3 es en promedio, a veces sí, a veces no. El 4 es cierto y el 5 totalmente cierto. La pregunta 2 es la siguiente. Soy una persona enfocada y sé exactamente lo que necesito hacer para mejorar la calidad de mi vida y de mi trabajo. Nuevamente piensa si esto no es verdad en absoluto, si no es tan cierto, ¿no? Quizá un 10-20% de las veces. En promedio, a veces sí, a veces no. Es cierto o es número 5 totalmente cierto. La 3 tiene que ver con hábitos y rutinas. Sé la diferencia entre hábitos y rutinas y también sé cómo usar las herramientas correctas para cada trabajo. ¿Ok? Esto no es verdad, no tan cierto, en promedio, cierto o totalmente cierto. Número 4 tiene que ver con superando las distracciones, que vamos a ver en detalle en esta sesión. Y aquí digo lo siguiente: no permito que las distracciones se entrometan en mi vida y en mis valores, en valores de vida, obviamente. Em, no es verdad, no tan cierto, en promedio cierto o totalmente cierto. ¿Ok? Y lo que tienes que hacer simplemente es que si las anotaste, es este, sumas las respuestas y las divides en 4. Y simplemente es un termómetro subjetivo donde tú estás en relación a estos temas que vamos a ver. No quiere decir que es lo mejor, no quiere decir que es lo peor, cualquier calificación que tengas, simplemente es un pequeño termómetro que te va a indicar dónde andas. Ahora, bueno, continuando con las preguntas, esta sesión está llena de preguntas y precisamente generar conciencia acerca de cómo manejas tu tiempo, tus valores, tus relaciones, pues es uno de los objetivos de esta sesión. Primera pregunta, o continuando con las preguntas, es: ¿cuál es el objetivo entonces de la gestión del tiempo? ¿No? Mi respuesta, con base en mi experiencia, no quiere decir que esto sea la verdad absoluta, yo busco o creo que es optimizar las cosas que realmente me importan para seguir construyendo mi identidad, la persona que soy y que quiero llegar a ser sin distracciones, ¿no? Eso es lo que yo creo que es uno de los objetivos o quizás el objetivo principal de la gestión del tiempo.
yo te pregunto a ti. Pero antes de preguntarte y abordar algunos temas que tienen que ver con gestión del tiempo, te voy a contar un poco mi historia y por qué te estoy hablando sobre esto. Hace unos años, am, mi vida era un poco más compleja que ahora. Tenía un negocio en Estados Unidos, en Los Ángeles, un negocio de tecnología. Manejaba otro negocio aquí en México, una escuela, un negocio familiar en Aguascalientes, y tenía un trabajo, digamos, que era, digamos, de consultoría a una empresa industrial en el ramo de ferrocarriles. ¿Ok? Había nacido mi primera hija y estaba llegando la segunda. Y me encontraba muchas noches despertándome a las 2 o 3 de la mañana para ir a trabajar y mandar correos que yo pensaba que tenía que enviar. Obviamente durante el día estaba tan enfocado, cansado, que no tenía tiempo para acercarme a mis hijas, una de 2, 3 años y la otra acabada de nacer, y mucho menos a mi esposa de aquel entonces. Me di cuenta que buscaba pequeñas soluciones para de alguna manera compensar esa incomodidad que vivía en mi vida, ¿no? En lugar quizá de ir y conectar con personas que me pudieran ayudar o ver objetivamente todo lo que yo pensaba hacer, que obviamente era muchísimo, em, pues me di cuenta que llevaba mi vida, mi salud, ¿no? En un camino pues que no era sustentable de ningún modo. Luego llegó unos años después mi tercera hija y hace unos 3 años llegó mi cuarta hija. 4 hijas que si tú eres papá o mamá, seguramente sabes de lo que estoy hablando. Las responsabilidades cada vez son más, am, bueno, yo creo que las responsabilidades usualmente son las mismas, pero uno las siente, ¿no? De manera más, más fuerte. Y una de las cosas que yo hacía para hacerme sentir productivo era llenar mi día con actividades, ¿no? Que yo pensaba que eran de mucho valor. Negocios, me reunía con personas para hablar de negocios, como no sé si te ha pasado, en Latinoamérica la gente le gusta hablar, pero no hace mucho, no toma mucha acción para eventualmente ejecutar ideas, ¿no? Eventualmente me encontré haciendo tantas cosas que no representaban valor, que simplemente llenaban mi calendario y me alejaban de las cosas más importantes de mi vida, mi salud, mis finanzas, mi familia, mis amigos, am, y lo que yo quería hacer en ese momento. Obviamente empecé a tomar ciertas decisiones. Muchas fueron simplemente romper con proyectos que no eran valiosos para mí y que yo no era valioso para ese proyecto y eventualmente me llevó al camino del bienestar. Y esa es una de las razones por las cuales estoy en este momento aquí compartiendo lo que yo he aprendido, lo que he aprendido a través de otras personas, lo que he investigado, lo que he implementado y lo que he aprendido de nuestros clientes a través de los talleres y programas que hemos dado. Entonces, quizás ahora que te cuente esta historia muy pequeñita, breve de parte de mi vida, entiendes por qué hablo acerca de las cosas tan importantes para mí, mi salud, mis finanzas, mi trabajo, mis deseos. Luego viene mi familia, mis amigos, mis relaciones y después todos los negocios que puedan venir. Bueno, ahora para ti, ¿cuál sería el objetivo realmente de gestionar mejor tu tiempo? Cuando yo he hecho estas preguntas en nuestros talleres, escucho varias respuestas que van desde dinero, tener más libertad, eh, hacer real un emprendimiento, ¿no? Alguien que quiere hacer un negocio, pero está trabajando, es empleado de una compañía y las responsabilidades de la familia y del trabajo no lo dejan hacer lo que él quisiera o ella quisiera hacer, viajar o muchos otros, ¿no? A mí me llaman la atención aquí, puesto que la gran mayoría de esos objetivos usualmente son externos. Casi nadie habla de mejorar su bienestar interno. Muy bien. Ah, ahora vamos a comenzar a hacer ciertas definiciones para entender exactamente
qué es lo que hay que hacer para gestionar bien tu tiempo. Y hay que reconocer la diferencia entre hábitos y rutinas. Aquí hay dos definiciones que nos van a ayudar para esta sesión. Cuando el cerebro aprende un patrón, nos impulsa a repetir ese comportamiento. Así es como se forman los hábitos. El típico ejemplo es lavarse los dientes. Lo hacemos sin pensar, ¿no? Y lo seguimos haciendo día con día. Ahora, una rutina es un poco diferente. Podemos decir que lavarse los dientes es una rutina, eso es cierto, pero hay una enorme diferencia. Aquí dice, una rutina se genera cuando decidimos ejecutar una acción de manera consistente y disciplinada con conciencia, o sea, nos damos cuenta lo que estamos haciendo, a diferencia de un hábito donde usualmente no nos damos cuenta lo que estamos haciendo. Y me acordé de esta cita de Paulo Coelho, un error ejecutado más de una vez es una decisión. ¿Qué quiere decir? Que si tú haces algo y no te has dado cuenta de lo que estás haciendo y mucho menos de sus consecuencias, pues estás ejecutando algo sin conciencia, que pudiera decir un hábito. Pero si te das cuenta que eso no es bueno, beneficioso, no es productivo y lo vuelves a hacer, no le eches la culpa a que es un hábito, a que estás acostumbrado, simplemente es una decisión consciente que has tomado. Entonces, esto nos ayuda a entonces a empezar a poner una frontera entre aquellas cosas que son hábitos que pueden meterse en el tiempo durante el día y que nos distraen. Otras cosas son rutinas, algunas positivas, negativas, que también puede ser que se metan, pero ahí estamos tomando decisiones exactamente de lo que, cómo queremos usar nuestro tiempo. Ahora, si pudieras tener el poder de no distraerte jamás, ¿dónde pondrías tu atención? ¿Qué es aquello que usualmente mencionas diciendo, bueno, algún día y algún día y algún día? Seguramente aquí puedes conectar con deseos acerca de cómo quisieras vivir tu vida, ¿no? Algunos piensan en casas, otros piensan en viajes, como decía antes, otros piensan en viajar, salud, en fin. Es muy importante que tengas esto presente, puesto que después te vas a dar cuenta que realmente tienes ese poder. Ahora, ¿qué es una distracción? ¿Ok? Algunas definiciones. La distracción es una acción que te aleja de tu objetivo, de tus planes. Hay muchas otras definiciones, pero esta me gusta y esta es la que utilizamos en los talleres de Mindful Home Office. Ahora, hay que hacer una distinción entre distracción y acción, ¿no? Una acción es aquella actividad que te acerca o materializa o te ayuda a materializar tus objetivos y tus planes. ¿Cuál es la diferencia entre la distracción y la acción? Pues es la intención. Ahora, en cada uno de ellos hay una intención. Lo que necesitamos obviamente es generar más conciencia acerca de esa intención para saber si nos estamos distrayendo, nos estamos alejando de algo, y hay que ser honesto en ese sentido, o nos estamos acercando a nuestros objetivos y planes. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿cómo nos distraemos? Y esto tiene que ver con lo que le llamamos, o en psicología le llaman disparadores, ¿no? Cualquier evento que pueda suceder que te aleja, ¿no? Que te aleja de la acción que estás tomando, asumiendo que esa acción es consciente, ¿no? Y que busca objetivos y logros. Hay dos tipos de disparadores externos, todos aquellos que nos molestan, bueno, no nos molestan, se meten y de manera consciente o inconsciente, o más bien inconsciente, ocupan tiempo en nuestra vida. Email, televisión, redes sociales, la familia, ¿no? A veces puede ser un disparador externo que genera una distracción, relaciones, trabajo, en fin, muchísimas cosas que están allá afuera que están llamando nuestra atención, ¿no? A veces nosotros le hacemos caso, a veces no. Y con base en investigaciones, sobre todo del área de psicología, estos impactan en el 10% de nuestras distracciones. Ahora, la parte interna, los disparadores internos, son diferentes, tienen que ver con nuestro estado mental y emocional. Por ejemplo, aburrimiento, fatiga, estrés, ansiedad. Avaricia, por ejemplo, es un disparador interno impresionante. ¿Cuántas veces hemos visto que las personas hacen cosas ilegales o no éticas, indecentes, simplemente para enriquecerse? Pero la intención, obviamente, es buscar su bienestar. Lo hacen de una manera totalmente
pues yo diría infantil, pero la avaricia es un disparador interno que hace que muchas personas supuestamente maduras hagan cosas realmente estúpidas, llegando obviamente a robar, ¿no? En este caso, los disparadores internos impactan en el 90% de nuestras distracciones. ¿Ok? Eh, si recuerdan, los disparadores externos, nosotros tenemos algo de influencia o bastante, yo diría, y los internos también, ¿no? Eh, pero acá dependemos, en la parte externa dependemos obviamente de los otros factores internos y a veces no tenemos mucho control, pero en la parte interna sí tenemos control, ¿ok? Ahora, pasos para ser una persona sin distracciones. Y el primer paso es conquistar los disparadores internos. Esto tiene que ver con generar conciencia, generar honestidad acerca de tus intenciones al utilizar tu tiempo. Ahora, no quiere decir que si navegas por redes sociales está mal, ¿no? Y te estás distrayendo. No, si tú estás consciente y es tu intención de dedicar eh, 20 minutos, 30 minutos a una red social, está bien, siempre y cuando tengas esa conciencia, ¿ok? Y otra cosa que nosotros compartimos en los talleres es cómo hacer esta negociación interna con estas emociones acerca de queremos buscar un bienestar, porque al hacer un plan de trabajo y al entrar en negociaciones nos damos cuenta que la mayoría de las personas, y no es que todas, su principal motivación no realmente es buscar un bienestar, sino alejarse de una incomodidad que está ocurriendo. A ver, algo tan sencillo como estás trabajando y a media mañana te levantas y vas a la cocina a comer algo. Sabiendo que esa persona come a las 2 de la tarde, pero son las 11:30, ¿no? No está en su calendario, simplemente se levantó y está tratando de apagar una incomodidad llamada hambre, que puede ser que no sea hambre, puede ser que sea sed. De esto hablamos la sesión pasada acerca de alimentación consciente, ¿no? Y cuando hacemos esta negociación, ¿no? Nos damos cuenta que las personas buscamos, ¿no? No solamente alejarnos de esa comunidad, sino también buscar este, cierta imagen, ¿no? Ahora, esto es muy, muy importante, puesto que los disparadores internos intentan de alguna manera dibujar una identidad que pensamos que creemos. Es un proceso psicológico muy, muy importante cuando lidiamos con esto en nuestros talleres, puesto que muchas personas, sacan excusas acerca de cómo utilizan su tiempo y cuando les demostramos que ese tiempo realmente no lleva a nada, sacan un argumento que realmente pues es vacío. Conquistar los disparadores internos tiene que ver mucho con, como decía antes, generar conciencia y practicar. En este caso, en nuestros talleres utilizamos mindfulness para eso. Al final, empujamos o invitamos a las personas a que piensen en qué personas son y en qué tipo de personas quieren ser para que entonces, con los valores de esa persona o que ellas y ellos ya tienen, las pueden ejemplificar en su vida, ¿no? Un ejemplo, eh, una persona me dice, pues mira, para mí es muy importante la familia, ¿no? Perfecto, muy bien. Y le digo, pues enséñame tu calendario, quiero ver dónde están tus actividades con la familia y veo que no hay nada, ninguna actividad con la familia. De hecho, el calendario es prácticamente blanco con algunas cajitas de reuniones y ya. Y me dice, no, no, pero el fin de semana lo paso con ellos. Ah, bueno, muy bien. Pues enséñame qué haces con ellos. No hay nada ahí. Entonces, a veces creo que confundimos, ¿no? Y las distracciones nos ayudan a confundir cómo utilizamos el tiempo, porque alguien me diría, es que yo trabajo todo el día para mi familia. Pues sí, pero no estás con ellos, ¿no? Es cierto que trabajas muy bien, ganas dinero, pero no empleas tu tiempo, el recurso más importante que tenemos en las relaciones. Entonces aquí lo que hacemos es buscar tres dominios donde de alguna manera deben estar reflejados los valores eh, que todos tenemos, valores como honestidad, prosperidad, salud, etcétera. Y esos valores deben de estar representados en tres dominios.
El primer dominio eres tú, el segundo dominio son todas tus relaciones, incluyendo tu familia, y el tercero es el trabajo. Ahora, puede ser que el trabajo utilice más tiempo y puede ser que sea más importante, pero tus relaciones tienen una mayor prioridad. Bueno, debería tenerlo. De tal manera que, aunque parece en el calendario que hay menos tiempo dedicado a tus relaciones, a tu familia, a tus hijos o hijas, ese tiempo, ¿no? Es de alta calidad. Y una vez que lo empezamos a trabajar de esa manera, empezamos entonces a conquistar esos disparadores internos. El segundo paso es hacer tiempo para tus acciones, lo que yo le llamo claridad de mente. Am, si tengo una claridad y honestidad y conciencia e intención acerca de lo que voy a hacer, entonces sé exactamente cuando algo me distrae, ¿no? Si en estos momentos que estoy hablando contigo hay algo que pasa, abren la puerta, llama al teléfono y yo tomo esa llamada, pues me está distrayendo, me está alejando del objetivo que es platicar contigo en este momento. Eh, ¿Cuántas personas tienen claramente definidas las acciones, ¿no? Que esas acciones, como decía antes, es una representación de los valores de la vida de ellos convertidos en tiempo, ¿no? Que claro, se traducen a actividades como enviar una propuesta, contestar al correos, etcétera. Pero en muchas de las ocasiones, esas acciones deben agregar valor a tu vida, a tu negocio, a tu compañía, a tu familia, y no simplemente llenarlas como yo hacía hace unos años de acciones superfluas que no me llevaban a nada. Hacer tiempo para tus acciones te da muchísima claridad de mente y libertad. Libertad no solamente para decir esto sí es importante, agrega valor, y también para decir esto no y echarlo a un lado, todas esas distracciones que todos tenemos. Tercera es hackear los disparadores externos. Como decía, tenemos enorme influencia sobre ellos, pero no totalmente. A veces tenemos poca influencia, ¿no? Eh, a veces nuestra familia, ¿no? Llama nuestra atención y hay que atenderlo, pero ¿cómo y cuándo hay que atender? Aquí entra sobre todo la parte de negociación con todos esos factores externos que de alguna u otra manera se manifiestan en nuestra vida. Llamadas por teléfono, llamadas a reuniones, un cliente te habla urgentemente, como es siempre. Entonces, creo que una de las formas que podemos hackear estos disparadores es a través de la negociación y saber dónde colocarlos y saber cómo manejarlos, ¿no? Y es muy importante comunicar, por ejemplo, cuáles son tus planes de acciones, objetivos, en qué estás trabajando para que las demás personas que usualmente son generadoras de esos disparadores externos tengan conciencia y digan ahora no o ahora sí, o negocien contigo para ver cuándo pueden reunirse contigo. Es muy importante la parte de comunicación y negociación de tu calendario. Y la última parte, cuando todo esto falla, ¿no? Cuando todo esto falla y parece que las distracciones, las redes sociales, anuncios siguen golpeando tu vida hasta las 12 de la noche, pues hay una serie de pactos que podemos establecer y estos pactos tienen que ver con cuál es el premio que voy a obtener, por ejemplo, en una u otra acción, si yo decido distraerme o no decido distraerme. Son, digamos, negociaciones internas. Las anteriores son externas. Estas son negociaciones internas donde tú estableces cómo vas a responder ante una u otra situación. En nuestros talleres de Mindful Home Office, todo esto lo vemos a través de 5 módulos, ¿no? Es muy, muy importante. Tomamos en cuenta si qué tipo de trabajo tienes, qué tipo de oficina tienes en casa, si tienes que ir a la oficina o no, eh, cuál es el estatus de tu familia, de tus relaciones, cómo están tus finanzas, ¿no? Para entonces saber cómo aplicar cada uno de ellos. De alguna manera semi personalizada, estos 5 módulos te llevan no solamente para ser más productivo y tener mayor desempeño en tu trabajo en casa, sino en tu vida también. Y esta parte de gestión de tiempo, que no tiene mucho que ver con saber acomodar cajitas o tener aplicaciones en tu celular o recordatorios o tener la lista de to-do list, tu lista de tareas que no sirve mucho, nos ayuda entonces y te ayuda
a poner en perspectiva, ¿no? Todo lo que tienes que hacer que genere valor, que con conciencia para llegar a esos objetivos y logros que tú quieras tener en tu vida. Me llamo Ramiro Sánchez, este es el show de Maxioma. Si estás interesado más sobre estos talleres, te invito a que vayas a maxioma.mx y me envíes un correo, ahí hay una cajita simplemente y nos vemos por ahí. Te deseo un excelente y productivo fin de semana o lo que resta de la semana y nos vemos la siguiente. Hasta luego.